¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi espacio. En esta oportunidad estaremos analizando la vida del profeta Elías. Y Elías es uno de los profetas que más milagros hizo. Su nombre en hebreo es Elisha. Y Elisha significa Yahweh es mi salvación. Su ministerio como profeta abarcó los reinos de Joram, de Jebú, Joacás y Joás, reinos del norte, un poco más de medio siglo con el don profético, y comenzó a la edad de 30 años el ministerio de la profecía. Este hombre, Eliyahu, supervisó las escuelas dejadas por Elías, escuela de los profetas, que fueron fundadas 2 siglos antes por Samuel, y tomó intenso interés personal en los temas de las personas. Erradicó por completo el culto a Baal, el Señor, y se considera como el mayor de los profetas, realizador de grandes milagros de todos los tiempos, obvio, después de Yahshua el Mashiach. Vamos a enumerar los milagros que hizo el profeta Eliseo. Vamos a Segunda de Reyes, el capítulo 2, versículo 14, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, dividió las aguas. El primer milagro es la división de las aguas, o sea, el río Jordán, ya que él golpeó con el manto de Elías. Este fue el primer milagro. El segundo milagro se encuentra en el versículo 19 y consiste en que el agua era mala y dice: he aquí el asiento de esta ciudad es fuego como mi Adón ve, mas las aguas son malas y la tierra enferma. Esas aguas era el acueducto de la ciudad, ellos tenían que tomar. Por lo tanto, dice la Biblia: traedme una botija nueva y poned en ella sal. La sal limpia, la sal tiene una propiedad bien importante. Podríamos hablar acerca de la sal. Y dijo: así ha dicho Yahweh, yo sané estas aguas y no habrá muerte ni enfermedad en ellas. Y fueron sanadas las aguas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. El segundo milagro es la sanidad de las aguas. Tercer milagro. Vamos al pasuk, al versículo 23, Segunda de Reyes, capítulo 2. Dice que unos jóvenes impíos estaban burlándose del profeta Eliseo. Dice la Biblia de Jerusalén que eran niños pequeños. Y estos niños pequeños eran impíos, o sea, sus padres no eran convertidos. Y se burlaban de él diciendo: calvo, calvo, porque habían escuchado la ascensión de Elías. Y dice que mirando atrás los maldijo. Y salieron 2 osos del bosque y despedazaron de ellos 42 muchachos. Y esto tuvo de por vida el respeto al profeta Eliseo. 2 osos que salen y destruyen a 42 muchachos. Ese juicio retributivo de Yahweh. El cuarto milagro, Segunda de Reyes, capítulo 4, el aceite de la viuda. Nos dice que ella tenía una deuda y quería pagar pero no tenía dinero. Y el profeta le dice: ve y toma vasos prestados, y luego esos vasos fueron llenos de aceite, preferiblemente de oliva, y con eso pudo vender el aceite y saldar la deuda y salvar a sus hijos del hambre. El quinto milagro que nos dice la Biblia del profeta Eliseo está en Segunda de Reyes capítulo 4, del 8 al 17, que nos dice de un matrimonio con mucho dinero que hospedó a Eliseo en la casa de ella. Y ella, como era una mujer estéril, le declara que tendría un hijo de 1 año. Y así mismo sucedió, porque al año siguiente la mujer tiene un hijo, como dice el versículo 17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo en aquel tiempo que Eliseo le había dicho según el tiempo. Entonces el quinto milagro de Eliseo fue el nacimiento de un hijo, siendo esta mujer estéril. El sexto milagro se encuentra en el versículo 37, donde nos habla que esta mujer, su único hijo, sufrió un dolor terrible y murió. Parece que le dio un infarto. Ella buscó al profeta y cuando llegó el profeta, el niño resucitó de entre los muertos, según el versículo 37. Así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra, después tomó a su hijo y se salió. Es decir, este hijo resucitó por el poder de Yahweh que residía en Eliseo. Séptimo milagro. ¿Recuerdan ustedes el versículo 38 que nos hablaba acerca de unas calabazas venenosas? Mientras estaban reunidos estos jóvenes profetas, el profeta vio que la comida estaba envenenada y dio la orden de que le echaran un poco de harina, purificando así milagrosamente el guiso que se había preparado, ese yahani, para que pudieran comer sin envenenarse. Y nos dice la Biblia, en el verso 41, entonces echaron harina y le esparció en la olla y dijo: dale de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Ese fue el séptimo milagro de Eliseo, pero hay muchos más. El número 8, Eliseo multiplica el alimento. Había 20 profetas que tenían necesidad de alimentarse, y estos 20 profetas nos dice que había solamente un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Yahweh panes de primicia, 20 panes,
Y con 20 panes el profeta Eliseo dio comida a 100 hombres y sobraron. Y el versículo 44 dice: entonces él los puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Yahweh. Eliseo alimenta con 20 panes a 100 hombres y sobró comida. Segunda de Reyes 4, 42 al 44. Otro milagro. Segunda de Reyes 5, donde había un hombre rico llamado Naamán, que era general, y tenía lepra. Y Naamán fue y se sumergió 7 veces en el río Jordán, un río sucio, y la lepra fue curada instantáneamente conforme a las indicaciones del profeta Eliseo. Milagro número 10. Uno de los profetas estaba cortando leña y se le cayó la cabeza del hacha al río y se hundió. Ellos pidieron ayuda a Eliseo. Él cortó un palo, lo arroja al agua y milagrosamente la cabeza de acero del hacha comienza a flotar y pudieron continuar con el corte del árbol. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 1 al 7. Milagro número 11. Segunda de Reyes 6 del 8 al 12 nos habla que el rey de Siria tenía una lucha contra Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? Eliseo recibía en visión todos los secretos militares que tenían los sirios, que llegó de sorpresa al rey pensando que tenían un delator, un espía infiltrado, pero no, era que Yahweh le comunicaba a Eliseo todos los planes de los enemigos de Yahweh que querían hacer contra su pueblo. Segunda de Reyes 6:12. Entonces uno de los siervos dice: no rey según mío, sino que el profeta de Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Es decir, este pasaje nos prueba el poder de Yahweh protegiendo a todos sus siervos, dándole a Eliseo conocimiento sobrenatural de los planes del enemigo. El milagro número 12. Segunda de Reyes 6 del 13 al 23 era que el rey de Siria mandó a rodear a donde estaba Eliseo porque él era el que conocía los secretos militares que ellos tenían. Entonces de repente pudo ver una colina llena de caballos donde los ángeles estaban mostrando a Yesim la cantidad de ángeles que lo rodeaban a Eliseo para que no fuera apresado y muerto por el rey de Siria. Eliseo oró y le puso una ceguera a estos hombres que fueron a tomar preso a Eliseo. Milagro número 13. Segunda de Reyes del 6 al 24 en adelante, el ejército sirio rodea la capital del reino del norte, Samaria, y hubo una hambre tremenda. ¿Y qué dijo el profeta Eliseo? Él dijo: miren, al día siguiente, aunque hay una hambruna terrible, va a haber mucha comida aquí en la capital. ¿Y qué sucedió? El ejército sirio escuchó carros y un gran ejército y se fueron y abandonaron toda la comida en el campamento. Y unos leprosos investigaron en el campamento y encontraron mucha comida y ropa, y Yahweh acabó con la hambruna mediante este milagro. ¿Por qué? Porque había 4 leprosos que entraron a la ciudad y dijeron que había mucha comida y fueron, y efectivamente, sí, la comida estaba ahí, había sido abandonada por los sirios y abasteció el hambre que había en el cerco a Samaria. Milagro número 14. El profeta Eliseo predijo que Yesim, por su codicia, moriría leproso en Segunda de Reyes 5 del 20 al 27. Eliseo pronunció la maldición de la lepra de Naamán que se le pegaría a Yesim y a su descendiente para siempre, por haber engañado y por haber pedido a Naamán con mentira una ayuda económica. Hermanos, dice Segunda de Reyes 5:27 que salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Predijo el arresto de un mensajero en Segunda de Reyes 6:32 y 33, y también el verso 16 predice la destrucción de la casa de Acab. Segunda de Reyes 9 del 1 adelante, y su milagro 16 fue Segunda de Reyes 13, el 14 al 19 está el último acto registrado, que fue el estímulo al rey Josafat contra los sirios. Ahora, si tomamos todo esto y lo agregamos un milagro póstumo, que fue cuando un hombre fue a ser entregado, Segunda de Reyes 13 del 20 al 21, nos dice que Eliseo murió y fue sepultado. Entrando la primavera, vinieron bandas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar a un hombre, de repente vino una banda y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Quién? El muerto que tocó los huesos de Eliseo, o las osamentas, produciendo así Eliseo un milagro póstumo. Total de milagros, 18 milagros. Por eso se le considera al profeta Eliseo como el mayor profeta realizador de milagros de todos los tiempos, claro, después de Yahshua el Mashiach. Un gran hombre, el profeta Eliseo, uno de los personajes de la Biblia al cual yo admiro mucho y lo tengo en gran estima. Pero en la Canaán celestial, en la Nueva Jerusalén, poder entablar conversaciones largas y extendidas con él. Si ese es tu deseo también, que Yahweh te bendiga, que Yahweh te dé shalom.